Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos con nuestra unidad 4, ¿sí? Segundo. Esta unidad 4 nos volvemos a Europa. En la anterior anduvimos paseando por la bella América. Ahora nos vamos a Europa y vamos a ver qué pasa a medida que se consolidan los estados nacionales, ¿sí? Larga salida del feudalismo, consolidación de estados nacionales. Eh, de no haber rey, o de haber, pero que sea medio un dibujito animado, de no haber Estado Nacional, a medida que pasaron los siglos, vamos a ver que el poder de los reyes se va a ir consolidando cada vez más en estos países europeos. Y va a dar pie a lo que se denominó el modelo de las monarquías absolutas. Esto es, un tipo, el monarca, el rey o la reina en Inglaterra, dependiendo, eh, va a ejercer el poder plenamente, ¿sí? Por eso se dice que en las monarquías absolutas el poder del monarca o de la monarca era arbitrario ilimitado. Arbitrario e ilimitado. Yo hago esta salvedad de la monarca o la reina porque Inglaterra era el único país de Europa que permitía que una mujer pudiera heredar el trono. El resto de los países no. Con el paso de los siglos, sí, van a empezar como a ayornarse con esas cosas, se van a modernizar y ahí sí van a permitir que haya mujeres en los distintos tronos. Sí, lo que ocurría era que por ahí, si el rey moría y su heredero, varón, era el primer hijo, eh, heredaba el trono, si ese nene había muerto, el que le seguía, y si no, salían a buscar un pariente medio cercano. Pero vamos a suponer, moría el rey, su hijo varón que tenía que heredarlo era chiquito, sí podía la mamá ser la regente, o sea, la reina, la esposa del rey, era reina, pero no porque gobernara, sino porque era la esposa del rey, podía actuar como regente. Esto es como tutora y tomar decisiones. En general, siempre acompañada con un consejo de expertos y qué sé yo. Hasta que ese niño tenía la edad, 15 años, 16, de ser coronado rey. Tenemos que pensar que la esperanza de vida era mucho menor que la de ahora. El reino se identificaba con el monarca, ¿sí? Y ese monarca era la fuente del poder político. Había gran cantidad de funcionarios, el rey era el que tomaba todas las decisiones, pero había gran cantidad de funcionarios, ¿sí? Por eso se dice que había una burocracia muy grande. ¿Quiénes integraban esta burocracia? Los nobles. ¿Se acuerdan esos que venían de la época del feudalismo? No son los mismos, esos tipos se murieron todos. Pero son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, los condes, los duques, ¿sí? Los marqueses, bueno, que son los que van a formar parte de todo el cuerpo de funcionarios y asesores que tenían los reyes. El ejemplo más clásico de monarquía absoluta fue en Francia, de la mano de Luis XIV. ¿Por qué decimos esto, que es el ejemplo más representativo? Porque Luis XIV tuvo una frase fantástica que define lo que es el modelo de monarquía absoluta. El Estado soy yo. ¿Sí? O sea, él y el país es lo mismo. No, flaco, vos gobernás el país. Pero, Luis XIV fue uno de los ejemplos más sobresalientes de lo que es una monarquía absoluta. En España fue el heredero de los reyes católicos en el trono, que es el que unificó España. El heredero no fue un hijo, porque el hijo varón, el único hijo varón que tuvieron los reyes católicos, falleció muy chico. Va a ser su nieto, el primer nieto, Carlos. Y Carlos va a ser Carlos I de España y V de Alemania. El tipo gobernaba dos países porque heredó por parte de la mamá España, por parte del papá Alemania,
y va a gobernar no solo todo ese territorio europeo, sino que además todas las colonias en América. ¿Sí? Tenía un grado de dominio importante. También Carlos I de España, V de Alemania, va a ser un monarca que ejerza el modelo absolutista. Carlos, que es el donde más miramos nosotros, porque impactó en América, que es el territorio en el que nosotros vivimos, va a ser el que consolide toda una política imperial. El tipo va a manejar eso así. Había que ser guapo, ¿no?, para semejante territorio y manejarlo con mano férrea. Es tan grande el imperio que tiene que gobernar Carlos, que siempre va a tener deudas, porque siempre va a estar en guerra con uno, con el otro, se le sublevan de un lado, se le sublevan del otro. ¿Quién paga todas esas guerras? El oro que llega de América, el oro americano, ¿sí? Así todo, le está debiendo plata a Inglaterra, le debe plata a Holanda, que son los que le prestan, ¿está? Termina abdicando. Cuando un rey abdica es que dice, bueno, no soy más el rey, me saco la coronita, tiki, y a quien me hereda, en este caso fue Felipe II, que era su hijo. Por eso, porque se hartó, Carlos se hartó de tanto de pelote que tenía, se la pasaba viajando, porque tenía que controlar un lugar acá, controlar un lugar allá, una sublevación acá, una sublevación allá, ¿sí? Entonces, Carlos dijo, ¿saben qué? Me jubilo, chau, dejó todo en manos de mi hijo Felipe. A favor de su hermano Fernando, deja la zona de Alemania. O sea que Felipe hereda todo lo que es España y las posesiones americanas. La parte alemana la va a heredar su hermano Fernando. ¿Qué va a hacer Carlos I y Felipe después en América? Insisto con América, es lo que heredamos, porque es lo que nosotros heredamos en definitiva. Van a crear instituciones coloniales e instituciones peninsulares. Peninsulares son las que están en España. En los libros están las coloniales como residentes, porque son las que están en América. Y peninsulares metropolitanas, pues están en la metrópoli, en el país dominador. Ejemplos. Una autoridad residente colonial, el virrey, el cabildo, ¿sí? La audiencia, que estas las vieron en la primaria. Metropolitana, o sea, en España, el rey, la casa de contratación, que era toda la que se ocupaba de las cuestiones comerciales, el Consejo de Indias, que es el que se ocupa de las cuestiones político y legales. Van a dividir a la sociedad en castas en América, ¿sí? Los españoles se casan con españolas, los criollos con criollos, ¿sí? ¿Quién es el criollo? El hijo de españoles nacidos en América. Todo esto ustedes lo vieron en la primaria. El tema es que alguna vez a alguien se le escapa un tiro y hay mestizos, y hay mulatos, y hay mezclas. La idea es que eso no pasara. En lo económico van a instalar 3 organizaciones: la encomienda, la mita y el yanaconazgo. Mita y yanaconazgo les tienen que sonar del pueblo incaico, ¿sí? Los incas tenían mita como organización y los yanaconas, los yanas, y ahí viene yanaconazgo. La encomienda es, llega un conquistador español y el que dirige la expedición caza a los originarios y le da un paquete, una encomienda, un número de habitantes americanos a un español para que trabajen para él. Así, de onda. ¿Cómo establecen la mita? Mita quiere decir turno, y lo que van a hacer es sortear qué habitantes americanos van a trabajar a la mina, cuáles van a correo, cuáles van a pastoreo. Los que le tocaba la mina no volvían. Esos no volvían. El trabajo en la mina era demoledor. Y los yanaconas
en esto del yanaconazgo van a ser aquellos habitantes originarios que se rebelen, que se subleven, que no obedezcan al poder español y van a quedar lo que se denomina atados a la tierra, ¿sí? Van a tener que trabajar de manera obligatoria para el español. En un primer momento quedaba el que se sublevó y 5 generaciones del sublevado. Luego se modifica esa ley y queda el que se sublevó y luego 3 generaciones, ¿sí? ¿En qué tipo de actividad económica van a profundizar los españoles una vez en América? Insisto, la mina, toda la actividad minera, las plantaciones, sobre todo en América Central, son grandes extensiones de tierra que controla una persona y que van a dedicarse a un solo cultivo. Por eso se llama monocultivo. Que en Centroamérica en general fue azúcar, fue banana, fue café, fue cacao, fue tabaco. Y por otro lado, en donde puede haber mayor diversificación de cultivos y de cría de animales, las estancias. Nosotros, toda la zona argentina se van a instalar estancias. La zona norte de nuestro país hay plantación, se instalaron plantaciones. En el actual Tucumán, bueno, que todavía es una fuente de ingreso para Tucumán, el azúcar. En el litoral todo lo que fue yerba mate. Pero luego se diversifica en el litoral con cítricos, por ejemplo, limones, mandarinas, naranjas. Y la zona de lo que es la pampa húmeda, estancias. ¿Qué es una estancia? Una gran cantidad de tierra, de territorio, muchas hectáreas en manos de una sola persona, que se va a llamar terrateniente, por la cantidad de tierras que va a poseer, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad en la zona del Río de la Plata se va a desempeñar? Fundamentalmente ganadería, vaca, y un poco más al sur oveja, y trigo y maíz. Lo de la soja viene del siglo XX. ¿De qué manera se comerciaba? De manera monopólica. América solo podía comerciar con España, solo le podía vender y comprar a España. De hecho, va a haber todo un sistema que se llamó de flotas y galeones. La flota es la que lleva la mercadería y el galeón es un barco de guerra que cuida a la flota. ¿Para qué? Para evitar el ataque pirata de Inglaterra y de Holanda, que se chorearan lo que iba en el barco, y además evitar el contrabando, porque si hubo algo en América fue contrabando, pero de una manera espeluznante, tremenda. ¿Quién hacía contrabando? Fundamentalmente Inglaterra. ¿Con apoyo de quién? De los comerciantes españoles que vivían en América. Será hasta la próxima